Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a este ciclo de conferencias, factores clave de las relaciones socioeconómicas de la región Asia-Pacífico, que organiza la Comisión de Relaciones Socioeconómicas del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El día de hoy tenemos a un amigo, distinguido funcionario público en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado, experto en el tema de desarrollo y elaboración de planes de negocios en comercio exterior. Nos hablará sobre este tema. A continuación me permitiré presentar a nuestro ponente, el ingeniero Luis Manuel Cuevas Padilla. Él es ingeniero industrial químico por el Instituto Tecnológico de Veracruz. Cuenta con una maestría en administración en finanzas por la Universidad Veracruzana y actualmente está concluyendo el doctorado en alta dirección de organizaciones por la misma Universidad Veracruzana. Además de actividades profesionales en la industria y la academia, ha colaborado durante 30 años en la administración pública, siendo sus más recientes cargos subdelegado federal de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, director estatal de ProMéxico, también una entidad descentralizada del Gobierno Federal, y director de Comercio Exterior en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz. Muchas gracias, ingeniero Luis Manuel Cuevas Padilla, por acompañarnos y honrarnos con esta ponencia. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, estimado Mario, para mí un honor el poder participar, el poder compartir esta charla. Y antes que nada, agradecer la invitación al Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de la PEC, pues la deferencia que tienen con un servidor para poder compartir estos minutos con quienes no están conectados, que veo pues aquí a distinguidos amigos empresarios, gente también de la administración pública que están acompañándonos esta tarde. Y pues sin más y pues respetando la puntualidad que todos tuvieron para conectarse, me voy a permitir pues iniciar con esta charla que hemos titulado Plan de Negocios en Comercio Exterior. Antes que nada, pues tratar de definir un poco, o tratar de entender lo que es un plan de negocio. Un plan de negocios, yo siempre lo he hablado de él como si fuera una linterna, una luz en un lugar que está oscuro. Cuando nosotros entramos a un lugar oscuro donde no se puede ver bien, pues siempre el ser humano pues tiene una tendencia al cierto temor a la oscuridad. Y no es porque pues que crean en fantasmas, en cosas así. Simplemente el entrar a un lugar oscuro no sabemos lo que hay enfrente. No sabemos si al dar unos pasos nos vamos a golpear con algo, si vamos a caer en algún lugar, si algo se nos va a caer encima. Siempre la oscuridad es un ámbito que nos causa pues cierta resistencia y sobre todo incertidumbre hacia dónde vamos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una linterna o cualquier fuente de luz? Pues esas tinieblas se van dispersando y lo que antes era un lugar desconocido, pues ya podemos ver lo que está adelante de nosotros. Dependiendo de la potencia de la linterna, podemos ver a lo mejor lo que está 1 metro o 2 metros o 10 metros más adelante de nosotros. Y podemos saber qué es lo que vamos a hacer cuando demos un paso, cuando demos 5 pasos, cuando demos 20 pasos, con qué nos vamos a encontrar. Y ese temor a la oscuridad, ese temor
a lo desconocido, pues se va disminuyendo, se va diluyendo. Algo similar sucede con los planes de negocio. Cuando un empresario o un emprendedor va a iniciar un nuevo negocio, ya sea que nunca haya incursionado en él o que sea una empresa que ya está incursionando en los negocios, pero va a incursionar en un mercado nuevo o en un giro nuevo, pues siempre hay la incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que puede suceder o de contra qué cosas se puede enfrentar. Sin embargo, si se hace un plan de negocios, nosotros, si se hace de acuerdo a ciertas pues, técnicas, metodologías que se pueden consultar fácilmente en diversas fuentes de información, justamente lo que vamos a tener es una luz, una imagen de lo que podremos encontrarnos en el futuro, de lo que podremos encontrarnos en los próximos meses, años, etcétera, en los países a donde incursionemos o en los nuevos ámbitos, en los nuevos ecosistemas con los que tengamos interacción. Entonces, el plan de negocios, si está bien elaborado, si es una linterna que tiene una luz suficiente, pues justamente nos va a permitir disminuir esa incertidumbre que tiene normalmente el ser humano y que es especialmente importante en el ámbito de los negocios. Bueno, me voy a permitir compartirles una pequeña presentación que preparé para esta charla, donde pues les quiero presentar en una definición muy breve que quise conjuntar de lo que es un plan de negocios, específicamente en la exportación. Un plan de negocios puede servir para muchos ámbitos, para vender en el mercado nacional, para dar servicios, para realizar inversiones, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de lo que son los planes de negocios para el comercio exterior. En general es un instrumento, es una herramienta que le ayuda a preparar al empresario y a su empresa para participar en los mercados internacionales. Esa podría ser una definición muy sencilla de lo que es. Pero bueno, lo importante no es tanto es lo que es, sino para qué es. ¿Para qué hacer un plan de negocios? Aparte de visualizar lo que viene en el futuro, pues hay muchas razones para elaborar un plan de negocios. Yo aquí le estoy enlistando 10, pero pueden ser muchas más. Una de las más importantes es para tomar una decisión de inversión. Cuando se va a incursionar en los mercados internacionales, en muchas ocasiones hay que hacer una inversión. Inversión para comprar equipo o inversión para fabricar inventarios. Normalmente cuando se participa en comercio exterior, la cantidad a enviar, la cantidad a embarcar es mucho mayor que lo que cuando se vende en el mercado nacional. Por lo tanto, pues se requieren capitales más altos para fabricar esos inventarios que se van a vender o para comprar, porque también el comercio exterior no solo implica la exportación, sino también puede darse la importación. Pues también para que una importación pues nos permita obtener costos razonables, costos competitivos, normalmente se tiene que comprar en mayores cantidades que cuando se compra en el mercado nacional, y por lo tanto la inversión que se tiene que hacer para esa compra de inventarios pues es mayor. Otra razón, pues una guía metodológica para saber qué información requerimos, qué información necesitamos y cómo la vamos a integrar esa información. Nos puede ayudar también como un análisis de factibilidad, simplemente para saber si nuestra idea es factible de hacerla o no, factible desde el punto de vista técnico, el punto de vista financiero, el punto de vista de mercado,
hay muchos puntos de vista desde los que se puede analizar la factibilidad de un proyecto. Un buen plan de negocios nos puede servir justamente para eso. También puede ser una herramienta de venta. Cuando se busca tener reuniones con clientes o con inversionistas, el hecho de que tengamos un plan de negocios le permitirá ver a nuestra contraparte que está hablando con alguien más, con alguien serio, con alguien que tuvo el cuidado de planear sus operaciones. Puede ser también una guía de operación mientras se inicia y se desarrolla el proyecto. Normalmente los proyectos de comercio exterior no son proyectos que se realicen de la noche a la mañana. Son proyectos que pueden tardar meses y en la mayoría de los casos años en llegar a concretarse o a veces si quieren llegar a iniciarse. Entonces, bueno, un plan de negocios nos puede servir como una guía para iniciar o desarrollar los proyectos. También nos sirve para estimar los requerimientos financieros. Normalmente las actividades de comercio exterior requieren un suministro de recursos financieros mucho más grandes que los que requieren las operaciones en el mercado nacional. Pues bueno, hay que saber si vamos a requerir financiamiento, cuánto es, de modo que no quedarnos ni muy cortos, de modo que nos quedemos sin fondos después de cierto tiempo, ni muy altos, que nos impliquen un costo financiero que pueda ser una carga para la empresa. También nos puede servir para atraer posibles socios cuando se requieran, para confirmar teorías originales acerca del negocio. Hay veces que creemos o que alguno de los integrantes de la empresa cree que determinado negocio puede ser una buena alternativa para el crecimiento de la empresa y tiene esa teoría. Bueno, pues un plan de negocios nos puede ayudar para visualizar si realmente puede ser buena o no esa teoría. También nos ayuda a estimar los tiempos en la organización y en la ejecución de los proyectos. Y también, en muchos casos, un buen plan de negocios nos puede ayudar para obtener recursos financieros, para presentar a bancos o a otras fuentes de financiamiento los recursos que necesitamos en nuestra solicitud de recursos. Es mucho más factible que se obtengan financiamiento en mejores condiciones o que se pueda obtener o no, si se tiene un plan de negocios, a diferencia de que si no se tiene, pues puede causar cierto resquemor entre las fuentes de financiamiento. Vamos, un plan de negocios de comercio exterior normalmente lleva cierta estructura. Es un documento. Es un documento que puede ser en papel o en forma digital, pero finalmente es un documento. Y como todos los documentos, lleva cierta estructura. Aquí les estoy presentando una estructura básica. Evidentemente, de acuerdo al tipo de planes de negocios de exportación, puede haber más o menos de los apartados que yo estoy mostrando aquí. Pero esta es una estructura que puede servir como referencia para hacer un buen plan de negocio. Y me voy a permitir explicar a detalle cada uno de estos 8 elementos que estoy mostrando aquí. Aunque repito y reitero, pueden ser más, pueden ser menos. Lo primero, siempre un plan de negocios, además de la portada, el índice, todo lo demás que lleva un buen documento. La primera parte importante de un plan de negocios de comercio exterior es un resumen ejecutivo. Este es un resumen que debe ser relativamente corto, no más de 2 o 3 páginas. Inclusive si puede ser una, está muy bien, 2, no más de 3. La idea es de que quien lo lea, ese plan de negocios, en una visión rápida, leyendo pocos párrafos, pueda tener un panorama general del proyecto.
visualizar qué es lo que tiene, el contenido que va a tener, que tiene ese proyecto, ese documento, pero también interesarlo a ya consultar todo el documento en detalle. Entonces, tiene que estar redactado en un lenguaje que lo haga interesante y con una extensión que permita leer. Yo les aseguro que si el resumen ejecutivo tiene 10 páginas, pues el lector va a decir, si esto tiene nada más el resumen ejecutivo, pues qué flojera leer todo el documento, y entonces el interés pues puede meditar. Entonces tiene que ser corto y en un lenguaje que atraiga al lector, y sobre todo que las ideas que se plasmen en ese resumen ejecutivo sean focos que detonen el interés del lector, que puede ser un comprador extranjero, que puede ser un inversionista, un representante de una institución financiera, etc. Después ya vendríamos con el cuerpo del plan de negocio, los capítulos, las secciones o como se les quiera llamar. El primero de ellos es lo que se le llama descripción de la empresa. Es un capítulo donde se describen las características de la empresa, obviamente la empresa que tiene el proyecto. ¿Qué debe de incluir? Bueno, puede incluir muchos puntos, pero bueno, entre los principales serían los antecedentes de la empresa, de dónde es, cómo nació, quién la creó, cuáles fueron sus orígenes, por qué se creó, un poco de la historia de la empresa. Obviamente hay empresas que tienen cuestiones de confidencialidad y entonces, pues bueno, no se puede presentar cierta información, pero mientras más se muestre y sobre todo que la información de ese historial de la empresa sea atractivo, pues más interés puede haber por parte de quien revise el proyecto, quien lo vea. Después, hablar un poco del equipo de la dirección. Esto es, quiénes son las personas que toman las decisiones fundamentales en la empresa, en la organización. Normalmente las decisiones no se toman entre todos. Es pues un concepto a lo mejor muy utópico que las decisiones se pudieran tomar entre todos los miembros de la organización. Sería lo ideal, pero bueno, hay razones prácticas por las que no se puede dar así, y que normalmente las decisiones fundamentales las toman un grupo reducido de miembros de la organización, la alta dirección, o en el caso de las empresas familiares, a lo mejor hasta una sola persona sea quien toma esas decisiones. Pues bueno, en un buen plan de negocios hay que decir quiénes son quienes toman esas decisiones, a lo mejor no poniendo los nombres propios, pero sí los puestos que tienen dentro de la estructura de la empresa. Después, pasar ya a la estructura organizacional, lo que se le conoce como el organigrama, y adicionalmente, no solo tener el organigrama, sino una descripción de los puestos, unas pequeñas fichas, que, bueno, todos los que llevamos alguna vez la materia de recursos humanos, vemos que hay ciertas descripciones de puestos que pueden ser muy extensas o muy cortas, pero bueno, una pequeña ficha de la estructura organizacional de la empresa, sobre todo del área que está relacionada con el comercio exterior, como se sepa. Otro punto son los aspectos jurídicos. Esto es, de qué naturaleza jurídica es la empresa, si es una persona física con actividad empresarial, si es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, no sé, todas las figuras jurídicas que existen actualmente para las empresas y algunos otros cuestiones que se puedan mencionar, que obviamente impacten o tengan que ver con el proyecto. También es conveniente incluir lo que es una macro y micro localización de la empresa. Aquí en la macro localización, pues se dice dónde está ubicada la empresa a nivel de región, de estado o hasta de ciudad.
Y ya en la microlocalización, pues sí, ya el domicilio puntual donde está ubicada la empresa. Si se puede acompañar con croquis o con mapas, pues esto ayuda bastante. También es recomendable incluir la misión, visión y valores de la empresa, lo que se le llama actualmente la parte de la planeación estratégica de la empresa. Entonces, si la empresa no lo tiene, pues es conveniente que quien desarrolle el plan de negocios de comercio exterior, pues proponga una. Pero normalmente en la mayoría de las empresas con una visión moderna es elemento esencial. Está la misión, la visión y sus valores. Después, un análisis FODA. Yo creo que todos hemos escuchado o hemos estudiado los análisis FODA, que es la abreviatura de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es un tipo de análisis empresarial que ya tiene muchas décadas de ser usado, pero que, bueno, nos puede dar una visión muy general de lo que son los aspectos positivos, pero también los retos que tiene una empresa, en este caso enfocada al comercio exterior. Y finalmente en este primer capítulo del cuerpo, pues los planes futuros. ¿Qué planes a futuro tiene la empresa relacionados o no con el proyecto de comercio exterior, pero planes a futuros que pudieran ser de interés? La segunda sección o el segundo capítulo, como lo quieran llamar, vendría a ser ya la descripción del producto o del servicio, porque actualmente en el comercio exterior ya no solo es el comercio de bienes o de mercancías, sino cada vez está creciendo más el comercio de servicios en el ámbito internacional. Pero bueno, le llamaremos producto aquí, entendiendo que puede tratarse de un producto o de un servicio. Aquí, bueno, hay que hablar de lo que es el producto que se va a importar o que se va a exportar, dependiendo de cuál es la naturaleza del proyecto. El proceso de producción conviene, obviamente, sin revelar secretos industriales, pero pues describir en forma general cuál es el proceso de producción. Si se puede acompañar con un diagrama de flujo, está excelente. También, y algunos otros aspectos relacionados con el producto, por ejemplo, algo muy importante, sobre todo en el comercio exterior, es el envase y el embalaje. Juega un papel importante en el transporte de las mercancías en el comercio internacional. Entendido el envase como lo que contiene directamente al producto, aquel material que está en contacto directo con el producto y que lo contiene, que lo mantiene unido en una sola unidad. Ese es el envase, que puede ser pues una botella, frasco. Pero también existe lo que son los embalajes. Los embalajes es lo que contiene a los envases. Y ambas cosas juegan un papel importante en el comercio internacional, porque hay envases que son aceptados en algunos países y otros envases que no. Por ejemplo, en el sector alimenticio se acostumbra mucho, por ejemplo, los botes de PET para ciertos alimentos. Cuando los alimentos son para el consumo regional o nacional, pues no hay tanto problema. Pero, por ejemplo, en muchos mercados internacionales no se acepta tanto el PET, sino se prefiere un producto mucho más inerte, como lo es el vidrio, o por ejemplo el embalaje. Ustedes dirán, pues las cajas, ¿qué tanta importancia puede tener las cajas que contengan a las botellas o a los frascos? Y pues juegan un papel muy importante, sobre todo cuando las mercancías van a recorrer cientos o miles de kilómetros para ir desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Desde donde está el exportador hasta donde está el importador pueden pasar no solo cientos o miles de kilómetros, sino también días, semanas o inclusive hasta meses. Entonces, un buen embalaje permite que el envase y por lo tanto los productos se mantengan en buenas condiciones. A su vez, hay embalajes que están permitidos, hay embalajes que no. Cosas tan simples como las tarimas de madera,
que a lo mejor no se les presta mucha importancia a una sencilla tarima, juegan un papel fundamental y tienen una serie de restricciones en el comercio exterior, perdón, que ni se imagina cosas tan sencillas como así. Y hay, por ejemplo, productos que pueden tener no solo un embalaje, sino varios embalajes. Hay productos que nada más el frasco está en una caja, pero hay productos, por ejemplo, los productos farmacéuticos, donde las pastillas, los comprimidos están en un blister, que es el envase, pero este está a su vez en una cajita, esa cajita en otras cajas más grandes, esas cajas más grandes en una tarima que está emplayada con plástico, y entonces puede tener hasta 3 o 4 diferentes embalajes. Entonces, cosas tan sencillas como esas hay que tenerlas muy presentes en el proyecto. Una de las partes más extensas, dado que es la diferencia respecto a los proyectos para el mercado nacional, su gran diferencia de los proyectos de comercio exterior es hacia dónde va a dirigir. Y la diferencia es justamente el mercado nacional contra el mercado internacional. Entonces, por ello, es muy importante hacer un estudio muy detallado del mercado a donde se va a dirigir el producto o de dónde va a venir. Un proyecto, un plan de negocios estándar incluye una descripción del sector en México. O sea, si es una empresa, no sé, del sector metalmecánico, bueno, cómo es el sector del metalmecánico aquí en México, qué se produce, dónde se producen, etcétera. Luego, una descripción del país o región de destino, a qué país se va a ir, cuáles son las características generales de ese país, o si el país es muy extenso y muy diverso, como lo podría ser, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, es conveniente no solo enfocarse al país, sino a la región específica de ese país. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy diferente vender productos en California que venderlos en Massachusetts. Hay grandes diferencias, no solo en distancia, sino en características de la región y características del consumidor. Entonces, conviene, si el país es muy diverso, pues hacer el análisis ya por región. Luego hablar del sector, pero ya en el país de destino, ya no del sector en México, sino del sector en el país. Incluir consideraciones políticas y legales a aquellos aspectos relacionados con la política y el gobierno de los países de destino o de los países de proveeduría, si es un proyecto de importación. Las consideraciones económicas, cuestiones como moneda, no sé, acuerdos comerciales que existan, etcétera, que tienen que ver con los aspectos económicos del proyecto. Otra parte que no hay que desatender son las consideraciones culturales y sociales. Hay que hablar de aquellos puntos relacionados con la cultura o la sociedad del país de destino que pudieran influir en el proyecto. Y esto se debe a que, por ejemplo, hay muchas costumbres culturales y sociales que afectan la estacionalidad de los productos o los volúmenes de compra. Las fiestas que se realizan en ciertos países, esas que provocan que haya ciertas temporadas de consumo, son aspectos totalmente culturales, pero influyen en el volumen de mercancías que se va a comprar en determinada época del año. Entonces, tener presentes todas esas consideraciones es conveniente tenerlas. Y no solo eso, hay veces que cuestiones como el lenguaje que se ocupa en las etiquetas o hasta los mismos colores que tienen que ver con nociones culturales de los mercados influyen en el éxito o fracaso de un producto. Luego hay que hablar de los mercados objetivos. Aquí es a quién va dirigido el producto. Hay que tener en cuenta que el mercado objetivo de un producto para una empresa, si lo vemos desde el punto de vista de exportación, no es el consumidor final,
El consumidor final obviamente va a ser el último receptor de nuestro producto, pero prácticamente en ninguna ocasión se le vende al consumidor final en las ventas internacionales, en los mercados de exportación, salvo que sea mediante comercio electrónico. Pero en las exportaciones que son ya en cantidades importantes, en cantidades fuertes, el mercado objetivo no es el consumidor final, sino que hay un comprador. Y este puede ser un distribuidor, un mayorista, un broker, como también se le llama, una cadena de tiendas de autoservicio, ¿a quién se le va a vender? Y difiere mucho de los países. Por ejemplo, en Europa es relativamente común que las empresas, los exportadores, le puedan vender directamente a las cadenas de tiendas de autoservicio. Mientras que en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los canales de distribución tienen una gran cantidad de eslabones, donde primero se le vende a lo mejor un broker, este broker a un mayorista, este mayorista a un distribuidor, este distribuidor a un detallista y el detallista ya al consumidor final. Y hay cadenas que pueden tener hasta casi 10 eslabones, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, identificar justamente a qué parte de esa cadena de suministro nosotros vamos a llegar es un aspecto importante. Puede incluirse, y el plan de negocios es de uso interno, pues quiénes van a ser los clientes potenciales, ya ponerles a esos mercados objetivos, ya ponerle nombre y apellido, que es la empresa tal, ubicada en tal lugar, con tales referencias, etc. Afortunadamente ya hay muchas fuentes de información bastante confiables que nos permiten identificar quiénes pueden ser esos clientes potenciales y qué tan confiables son desde el punto de vista comercial o financiero. Otro punto que es conveniente incluir es la estrategia de entrada a propuesta. ¿Cómo se va a entrar a ese mercado? ¿Qué estrategia vamos a seguir? Las teorías de mercadotecnia clásica marcan 3 estrategias principales. La estrategia por precio, donde se busca atacar un mercado a través de precios competitivos, vender a un menor precio que el de la competencia, de modo de poder acceder a ese mercado y atraer nuevos clientes gracias a ese precio competitivo. Esto normalmente es para productos que se venden en grandes volúmenes, pero no es la única. Hay otras, por ejemplo, la estrategia de diferenciación, donde lo que se va a buscar es que nuestro producto sea atractivo, no solo en base al precio, es más, el precio puede pasar a un segundo plano, sino otra característica que haga percibir al cliente que nuestro producto es diferente respecto a los demás. Alguna característica que puede ser relevante o no lo puede ser, pero lo importante es que el cliente sí lo perciba como relevante y eso haga que sea para el cliente más atractivo el producto. O hay otra estrategia que es la de segmentación, donde en lugar de atacar a todo el mercado de un país, se va a atacar a un nicho muy específico. Nuestro producto se va a estar destinado a mujeres de entre 40 y 45 años, con cierto nivel de preparación, etcétera, por decir algo. O sea, atacar solo a un sector específico muy especializado de segmentación. Entonces, bueno, lo importante es tener definida esa estrategia de entrada que se va a utilizar. Conviene también tener una investigación de mercado. Aquí conviene no ponerse a hacerla desde un inicio. Bueno, es lo ideal, si tenemos tiempo y muchos recursos, pues a lo mejor hacerla o contratar quien la haga. Pero muchas investigaciones de mercados ya existen. Entonces, irse a las fuentes que ya existen, las fuentes de información existentes, para ver si ya alguien hizo una investigación del mercado al que nosotros queremos llegar. Si ya está hecha, pues nos va a ahorrar mucho tiempo
y si no, pues bueno, empezar a hacerlo. También la competencia. ¿Quién va a ser nuestra competencia en los mercados internacionales? Aquí hay que dejar muy claro que la competencia, nuestra competencia no va a ser, si somos unos exportadores, no va a ser la empresa de aquí mismo de México que hace el mismo producto que nosotros, sino la competencia es cualquier otra empresa de cualquier otra parte del mundo que esté vendiendo un producto similar a nuestro o que puede ser equivalente a nuestro en el mercado de destino que elijamos. Entonces, si elegimos, por ejemplo, Alemania y queremos vender un producto muy sencillo, café, a Alemania, pues nuestra competencia no van a ser las empresas cafetaleras de aquí de México, sino va a ser cualquier empresa cafetalera de cualquier parte del mundo que esté vendiendo café en Alemania. Y puede ser desde una empresa colombiana o costarricense hasta una empresa italiana que a lo mejor no produzca café, pero que esté revendiendo o comercializando café de otras partes del mundo. Entonces, esa es nuestra competencia. Quien vende nuestro mismo producto o un producto equivalente que puede satisfacer la misma necesidad del consumidor en el mercado libre. Y finalmente, en el análisis de mercado, conviene incluir las barreras de entrada. Las barreras de entrada, que son, tradicionalmente se consideran de dos tipos, las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Las barreras u obstáculos o restricciones al comercio exterior son justamente esas limitaciones que puede tener el exportador o el importador para hacer sus operaciones de comercio exterior. Y se dividen justamente en esos dos grupos que mencioné. La primera, las que tienen que ver con los aranceles, esto es con los impuestos que se cobran para la importación. Estas son normalmente las barreras más grandes y que normalmente se salvan a través de los acuerdos comerciales internacionales que tienen. Por ejemplo, México es uno de los países que más acuerdos comerciales internacionales tienen y permite que esas barreras arancelarias disminuyan o inclusive en muchos casos se eliminen, lleguen a nivel de cero. Y la otra son las barreras no arancelarias que tienen que ver con todas esas restricciones que no tienen que ver con los aranceles. Pueden ser, por ejemplo, normas técnicas que haya que cumplir, normas de etiquetado, permisos específicos, permisos de importación, permisos de exportación, etc. Son barreras, son obstáculos que no tienen que ver con los aranceles. Entonces son esos dos grandes grupos de barreras. Este sería la tercera parte. La cuarta parte del cuerpo del proyecto serían las operaciones para la exportación o para la importación, dependiendo del caso. Aquí se pueden tocar varios temas, por ejemplo, la cadena de suministros, o cadena de valor, o cadena de abastecimientos, como también se le llama de diferentes formas. ¿Cuáles son los eslabones que comprenden justamente esa cadena de suministros, el supply chain, como se le llama? La logística y distribución, esto es esencial en el comercio exterior. La logística en el comercio exterior es totalmente diferente a la logística para el mercado nacional. No solo los medios de transporte, sino los documentos, los medios y los tiempos que se van a ocupar para la logística y distribución tienen una diferencia de la tierra al cielo con respecto al mercado nacional. Entonces hay que hacer un análisis muy detallado de esa logística y distribución. Los documentos para la exportación, ¿qué documentos vamos a requerir? Si se pueden lograr, se pueden alcanzar o no se pueden alcanzar. Es muy importante porque si algún documento falta, pues no vamos a poder hacer la exportación o la importación, dependiendo de lo que estemos hablando. Hay que analizar los aspectos referentes al precio. Es muy importante porque el cálculo del precio de exportación o de importación es muy diferente al cálculo del precio para el mercado nacional. En el mercado nacional, pues el precio es prácticamente el precio de producción más los costos logísticos más un costo de un margen de utilidad. En cambio, en el mercado internacional hay muchos otros costos adicionales.
desde la logística, que es mucho más amplia, hasta seguros que en el mercado nacional a lo mejor son nada más 2 o 3 tipos de seguros, en el mercado internacional pueden ser hasta 10 tipos de seguros diferentes. Los honorarios de los agentes que intervienen en la exportación o importación, como los agentes aduanales, los agentes navieros, etcétera, y muchos otros aspectos que hay que considerar en estos sentidos. Entonces, si el precio no se calcula adecuadamente en nuestro plan de negocios, pues puede dar como resultado de que podamos o pretendamos vender a un precio demasiado alto y no sea atractivo para el cliente, o se quiera vender a un precio bastante muy bajo, que va a ser atractivo para el cliente, pero al final nos puede ocasionar pérdidas para la empresa. También los aspectos de promoción, cómo se va a promover el producto. La promoción en el mercado nacional también es muy diferente que la promoción en el mercado internacional. Entonces, hay que utilizar canales de promoción diferentes para el mercado internacional, como pueden ser las ferias internacionales, las misiones, las agendas de negocios, etcétera, cosas que normalmente no se utilizan en el mercado nacional. Otro aspecto importante es la forma de pago y contratación. ¿Cómo se va a pagar, cómo se va a pagar las compras o las ventas que se hagan? Las formas de pago igual para el mercado internacional son muy diferentes a las del mercado nacional. En el mercado nacional, pues se puede vender con, no sé, con efectivo, con tarjetas de crédito, con cheques, hay mil y un formas. Pero hay algunas de estas formas no sirven para el mercado internacional. Por ejemplo, las ventas en efectivo están prohibidas, casi ningún gobierno permite ventas internacionales que se paguen con efectivo, mientras en un negocio legal normalmente no está permitido los pagos en efectivo en las ventas internacionales. Los pagos con tarjeta de crédito, salvo ahora con los temas de comercio electrónico, pero ya en las operaciones en grandes cantidades, pues es muy complicado o es difícil hacer pagos con tarjetas de crédito. Entonces, los cheques también no es muy común en las ventas internacionales. Entonces, hay formas de pago diseñadas específicamente para el comercio exterior, como son las cartas de crédito y algunos otros instrumentos, que obviamente implican más pasos adicionales o costos o comisiones más altas, pero dan una seguridad más alta en las operaciones del pago de las compras-ventas. Y bueno, y finalmente en este capítulo, pues el soporte al cliente. Las ventas no deben de terminar nada más cuando le llega la mercancía al cliente. Hay que darle soporte, mantenimiento, instrucciones, asesoría, capacitación, etcétera. Y esta parte, así como es importante en el mercado internacional, también lo es fundamental en el mercado internacional. Y obviamente implica actividades extras de lo que se hace cuando este soporte se da en el mismo país. Cuando este soporte se tiene que dar en un país extranjero, obviamente implica una planeación mucho más fuerte. También es conveniente incluir un análisis de riesgos. Esto es para saber en qué riesgos se puede incurrir en el proyecto y qué consecuencias puede tener para la empresa si estos riesgos se hacen realidad. Un riesgo, hay que tener presente que un riesgo no es un problema que se esté presentando en ese momento. Un riesgo es algo que puede ocasionar un problema si es que se concreta, si es que se realiza eso que estamos previendo. Entonces, mientras va a ser algo latente. Entonces, aquí hay que distinguir cuáles son los riesgos internos dentro de la misma organización, pero también los riesgos externos en el medio ambiente en el que está inmiscuida la organización para sus operaciones de comercio exterior. Y no solo identificar los riesgos, sino tener planes de contingencia. ¿Qué hacer si ese riesgo se hace realidad? O sea, no solo prever que puede haber riesgos y que pueden concretar. Si ese riesgo se convierte de riesgo en una realidad, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Tener un plan de acción si ello se realiza.
Y bueno, y dado que muchos de los planes de contingencia están relacionados con seguros para las operaciones internacionales, bueno, detallar, ahí si conviene hacer un detalle muy exhaustivo de qué seguros convendría tener como planes de contingencia. Un aspecto muy importante es también pues, el análisis financiero, la parte del dinero que va a estar involucrado en el proyecto. Aquí conviene presentar cuál es la situación financiera actual de la empresa, no solo pues, sus estados financieros, sus razones financieras, sino pues, todo lo que pueda influir en cierta forma para evaluar las posibilidades de éxito del proyecto. Las proyecciones financieras, estas son las corridas financieras que implicaría ese proyecto que se esté estudiando en el plan de negocio. ¿Cuáles van a ser los ingresos y los egresos, los flujos de caja, como les llaman, que se van a tener durante la vida de ese proyecto que se está evaluando o que se está previendo en el plan de negocio? Y finalmente una evaluación financiera a través de los diferentes instrumentos que hay de evaluación, como lo puede ser la tasa interna de retorno, el valor presente neto, el tiempo de recuperación de la inversión. Hay muchos indicadores para evaluar financieramente si un proyecto es viable o no desde el punto de vista financiero. Aquí conviene acotar que un proyecto, pues a lo mejor puede ser viable desde el punto de vista financiero, pero a lo mejor no desde el punto de vista técnico. O a lo mejor puede ser financiera y técnicamente viable, pero mercadológicamente no, porque no hay mercado. Entonces, hay que, un proyecto se debe de evaluar en todos los diferentes aspectos que hemos mencionado. Y justamente todos estos aspectos y todas estas conclusiones que se tienen del estudio técnico, del estudio mercadológico, del estudio organizacional, del estudio financiero, hay que plasmarlos en unas conclusiones. En estas conclusiones va a ser también igual un documento pequeño, en pocos párrafos, pero donde se pueda dar una conclusión de lo que se observó en el desarrollo del proyecto y recomendaciones para el destinatario del documento, para quien lo va a ver. Y bueno, y obviamente todos los demás aspectos que debe de tener un documento hecho con profesionalismo, como es portada, índice, anexo, citas y referencias, utilizando las normas generalmente aceptadas. Pues bueno, este es a grandes rasgos lo que puede tener un plan de negocios de exportación relativamente completo, aunque obviamente para algunos tipos de planes puede tener más o puede tener menos, menos puntos. De mi parte es lo que les quería platicar, presentar el día de hoy. Creo que me aceleré porque nos solicitaron, pero obviamente estoy totalmente abierto a que las preguntas que estén a mi alcance contestar, pues con todo gusto yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, estimado Luis Manuel Cuevas Padilla. Hay una pregunta por ahí que ya escribió el chat. Bueno, son varias preguntas que escribió Esther Reyes, que es, por cierto, estudiante de la maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina que dicta el Centro de Estudios China-Veracruz de la UB. Por ahí las puedes leer. Dice, ¿en qué situación es conveniente compartir nuestro plan de negocios con un comprador extranjero, diferente a un distribuidor, broker o cadena? Y en cualquiera de estos casos, ¿qué tan grande es el riesgo de compartir esta información y que elijan un proveedor distinto, pero utilicen las estrategias presentadas en nuestro plan? Claro, muy buena pregunta. Yo aquí mi recomendación sería tener varias versiones del plan de negocio con niveles de detalle diferentes. Desde una versión pública, donde pues donde mucha de la información que es propia y que no es conveniente que otras personas conozcan, pues eliminarla o sustituirla por información muy general. Hasta pues a lo mejor una versión intermedia que pudiera ser para compradores o proveedores,
y pues ya a lo mejor ya una versión ya muy detallada que pudiera ser para el uso interno de la organización o para instituciones financieras que pudieran ser proveedoras de financiamiento. Entonces, mi recomendación sería tener justamente varias versiones con diferentes niveles de transparencia en la información de acuerdo al riesgo que puede implicar que la información sea transmitida por aquel que va a recibir el plan de negocio. Esa sería mi recomendación para esto. Gracias, Luis. Hay otra pregunta también ahí que dice, ¿cuáles son algunas de las herramientas que podemos utilizar para investigar si un cliente extranjero es confiable? Claro, afortunadamente ya hay muchas herramientas en el ámbito de la información para justamente obtener esas referencias. Por ejemplo, no sé, en el sector alimentario hay una que se llama Blue Book, que antes era solo para Estados Unidos, pero ahora ya tiene información de compradores y vendedores de gran parte del mundo. Hay otra que se llama Hoover, otra que se llama Compass, hay otra que es una empresa que se llama FDI. Entonces hay muchas fuentes de información. Algunas son muy costosas, otras no. Obviamente dependiendo del grado de detalle o el grado de qué tan exhaustiva se hace la investigación, pues es el costo de la membresía para obtener esas fuentes de información. Afortunadamente lo hay y bueno, pues ahí tiene que evaluar la empresa cuánto, dependiendo de la certeza que quiere tener, pues cuánto va a invertir en esas suscripciones a esas fuentes. Gracias, Luis. Hay otra pregunta también del maestro Andrés Bacabela. Dice, bueno, ahí queda clara la importancia del conocimiento de las cadenas en el país o región de que se trate. La consulta atiende a la posibilidad de darnos un ejemplo de un caso en el que el riesgo en una de las cadenas complique la expresión dentro del análisis que se presente. Así es, bueno, esto es muy importante, muy buena el comentario. Las cadenas de suministro se han vuelto esenciales actualmente. Y a raíz, pues justamente de los problemas que hubo a raíz de la pandemia, se han visto, pues, o se han acrecentado los riesgos en puntos en los que ya sea muchas empresas creían que lo tenían todo controlado o relativamente controlado. Por ejemplo, estuvo muy de moda, pues justamente hasta pocos años antes de la pandemia, por ejemplo, estrategias como el just in time, justo a tiempo, que eran técnicas para no tener inventarios o tener inventarios mínimos, con una técnica que surgió en la industria, primero en la industria automotriz en Japón y luego a través de alianzas con empresas del mismo sector en Estados Unidos, se fue diversificando a todo el mundo y que permitían que las piezas o los componentes, primero del sector automotriz y luego se diversificó a todos los sectores, llegaran prácticamente a la línea de producción y de ahí entraran a ser transformados. Obviamente esto implicaba tener una confianza al 100% en el proveedor. Había muchas instituciones muchas organizaciones, pues donde los análisis de calidad ya no se hacían en la empresa, sino se hacían directamente en la planta del proveedor, de modo que no se perdía tiempo en la entrada de los productos a la cadena de suministros. Y para, pues dado que todos los inventarios son dinero que está ahí detenido o que inclusive puede afectar económicamente a las empresas por temas de depreciación, de afectaciones de estos inventarios, pues convenía tener la menor cantidad de inventario. Pero ¿qué sucede cuando por factores externos, como pudo ser la reciente pandemia, pues las cadenas de suministro empezaban a retrasarse o hasta a romperse? Pues ya los productos no llegaban justo a tiempo como se quería,
y provocó pues grandes daños a las cadenas de suministro en muchos sectores, de los cuales aún en día, todavía a pesar de que ya han pasado varios meses que los factores críticos pues ya de la pandemia ya no están tan presentes, en muchas cadenas de suministro siguen, si no rotas, y todavía en procesos de reconstrucción. Entonces, bueno, es un caso muy reciente que tuvimos, que se tuvo en el mundo, como un factor externo afectó seriamente a cadenas de producción, especialmente las que estaban más o tenían con márgenes de seguridad de inventarios y de tiempos muy cortos. Gracias, gracias, Luis. Hay otra pregunta ahí de Esteban Salinas García, que es un poco más general, pero bueno, en base a tu experiencia, creo que puedes responderla fácilmente. ¿Con cuántos países tiene México firmado tratados comerciales? Y de Pues acuerdo a su experiencia, ¿qué productos son los que mayormente se comercializan al extranjero? bueno, se los enlistaría muy rápido por obvio del tiempo, pero si empezamos por pues, nuestro continente, por Norteamérica, pues es evidentemente el TEMEC, antes Telecana o la TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Si nos vamos ya a Centroamérica, México tiene un tratado de libre comercio, lo que se le llama un tratado unificado con Centroamérica, que incluye Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Aparte tiene otro tratado de libre comercio con Panamá, tiene uno más con Colombia, se tiene otro ya en Sudamérica, igual que el de Colombia, se tiene uno con Uruguay. Y, por ejemplo, con países como Perú y Chile y misma Colombia se tienen no solo uno, sino se tienen varios tratados de libre comercio. Por ejemplo, con Colombia, Perú y Chile se tienen tratados específicos con cada uno de ellos, pero también otro tratado que se llama el Tratado de la Alianza del Pacífico, que se tiene con nuestros tres países, y otro más que se llama el Tratado de la Alianza Transpacífica, que es un tratado que incluye no solo algunos países de América, como lo que es Chile, Perú, México y Canadá, sino dos países de Oceanía, que es Australia y Nueva Zelanda, Japón y algunos países del sudeste asiático, con los que pues, el Centro de Estudios APEC tiene mucha relación, que es Singapur, Brunei, Vietnam, Malasia, y creo que no. Se tiene también por la parte de Europa, se tiene un tratado con la Unión Europea, con los 27 países, desde la salida del Reino Unido, y otro tratado con 4 países que no quisieron formar parte de la Unión Europea o que se salieron en su momento de la Unión Europea y formaron su propia bloque comercial, que es Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Todos estos países tienen lo que es la Asociación Europea de Libre Comercio, y con el México también tiene un tratado. Se tiene un tratado con Israel, un tratado con Japón, aparte de la Alianza Transpacífica también se tiene otro tratado ahí con Japón, y creo que si no me equivoco serían todos los tratados. México es de los países que tienen más tratados de libre comercio. En total son entre 45 y 50 países con los que tiene México tratado de libre comercio, y es de los países que ha trabajado más en esa parte de esa apertura comercial. ¿Y cuáles países, cuáles productos se comercializan? Pues yo les podría decir de todo. México es un país extraordinariamente diverso en sus exportaciones. Si se van a fuentes de información, por ejemplo, el TradeMap, que es una excelente fuente de información del Intracen, del International Trade Center, que es un organismo creado por la Organización Mundial de Comercio y la ONU, que tiene información gratuita y valiosísima. Si ustedes entran y dicen a qué países exporta México, a qué productos exporta México, van a encontrar que no solo son docenas, sino cientos y cientos de diferentes productos que exporta nuestro país, y muy diversificados. Entonces, sí la respuesta sería qué productos, un poquito difícil de contestar, porque es prácticamente de todo, desde bienes primarios, secundarios, y también le he entrado México a los bienes terciarios, como son los servicios.
Muchas gracias, Luis Manuel Cuevas Padilla, ingeniero Luis Manuel Cuevas Padilla. Bueno, ya para finalizar, nada más quisiera agradecer la presencia también de la doctora América Zamora, quien es coordinadora de la Comisión de Relaciones Socioeconómicas del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC, comisión que está organizando este ciclo de conferencias, y del doctor Aníbal Sotele, secretario técnico del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC y también coordinador del Centro de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también, estimado Luis, por compartirnos toda tu experiencia y conocimiento de tantos años que tienes en la parte de como funcionario, ¿no? En comercio exterior, en el gobierno federal, en el gobierno estatal. Muchísimas gracias. Y bueno, no queda más que agradecerles a todos y también invitarlos a nuestra próxima conferencia dentro de una semana. Si pudieran, por favor, Alejandra y César, ahí está la próxima conferencia, que será del miércoles 17 de mayo a la misma hora, 17 horas. Contaremos con la presencia de la doctora Nayana Guerrero, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, quien nos hablará sobre el feminismo empresarial, un tema de mucha actualidad y de mucha importancia a nivel mundial. Están todos cordialmente invitados a esta conferencia dentro de una semana y agradecemos a todas y a todos su participación en esta conferencia. Muchísimas gracias y que tengan todos una excelente tarde y descanso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.